La palabra de Dios en esta mañana. Estamos en el quinto mensaje de la serie Piedras Vivas y venimos leyendo el libro de Primera de Pedro. Muy bien, estamos leyendo Primera de Pedro, venimos capítulo por capítulo. Vamos a ver el capítulo 4 hoy, pues como estamos en el quinto mensaje, vamos a ver el capítulo 4, porque te acordás que el capítulo 3 era bastante grosso, bastante pesado, así que lo dividimos en dos. Y estamos en el quinto mensaje, capítulo 4 de Primera de Pedro. Espero que hayan quedado algunas ideas claras el domingo pasado, que Cristo no predicó a los muertos. No le predicó a los muertos, sino que Él allí dice que les anunció a estos espíritus encarcelados que había vencido, que ya todo demonio, todo principado, toda potestad no tiene autoridad porque ya sabe que ha sido derrotado por Cristo en la cruz del Calvario, en su muerte y en su resurrección. Ahora sí, los versículos que vamos a ver en el día de hoy, capítulo 4 de Primera de Pedro, Pedro ya nos estuvo hablando acerca del sufrimiento cotidiano que enfrentan los cristianos. Por ejemplo, reproches, acusaciones, burlas de familiares, burlas de vecinos. Pero ahora, en este capítulo y en los versículos que siguen, Pedro nos va a advertir acerca del fuego de la prueba, pero que va a venir por la persecución oficial. Y vamos a encontrar en este capítulo 3 beneficios que pueden venir a los cristianos cuando atravesamos el sufrimiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Alguien podría decir, pastor, ¿estás loco? ¿Cómo va a haber beneficios en medio del sufrimiento? ¿Cómo va a estar bueno sufrir? Levante la mano al que le gusta sufrir, salvo que seas masoquista, a ninguno le gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir, creo que ya te lo dije más de una vez. Veo una aguja y salgo corriendo para enfrente. No me gusta ni siquiera que me pongan una vacuna. Sufro. Entonces, a ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Pero vamos a ver que el sufrimiento de acuerdo a la voluntad de Dios, te digo que estas semanas estuve luchando con el texto bíblico más que nunca. ¿Sabes qué? Me pregunté si existía aquello que sea la voluntad de Dios que suframos. Seguramente vos escuchaste más de una vez que no, Dios no quiere que sufras. Dios no quiere que te vaya de tal manera. Dios no quiere que haya algo en tu vida que no vaya de acuerdo a como vos te imaginás que tiene que ser la vida. Pero leyendo Primera de Pedro 4, descubrí que a veces hay sufrimientos que vienen por la voluntad de Dios. Vamos a leer Primera de Pedro 4, versículo 1, dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, y yo subrayé las palabras que siguen, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Cristo sufrió para poder salvarnos del pecado. Cristo murió en la cruz, padeció para poder librarnos del pecado. Y cuando nosotros sufrimos por Él y con Él, aprendemos a amarlo más. Pedro nos anima a tener este mismo pensamiento, o en otras palabras, esta misma actitud que tuvo Cristo. Y apenas lees el versículo 1, a mí me vienen las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Fíjate, Pedro dice, tienen que tener la misma actitud que tuvo Cristo, que sufrió en el cuerpo. Y Pablo también nos dice, la actitud de ustedes tiene que ser como la de Cristo Jesús. Y si leemos los versículos que siguen de Filipenses 2, dice, ¿qué tenía Cristo? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo
y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo rescato 3 actitudes que tuvo Cristo, que Pablo nos dice y que debemos tener nosotros también. Tenemos que asumir estas 3 actitudes. Primero, humildad. Él dice que no se aferró el ser igual a Dios, no se tomó. Cristo es Dios. Y dijo, no, yo soy Dios, ¿cómo me voy a humillar? Fue humilde. Primero, humilde en hacerse hombre. La segunda actitud, tuvo empatía. ¿Sabes? Tener empatía significa sentir como siente el otro, ponerse al lado del otro, podríamos decir ponerse en los zapatos del otro. Tener empatía es cuando veo a alguien que sufre, aunque yo no estoy sufriendo, sufro igual que él. Cuando veo a alguien alegre, aunque yo no esté alegre, me alegro con su misma alegría. A veces es más fácil ponerse triste con el que está triste, ¿no? Porque cuando vemos a alguien alegre, a alguien que le va bien, nos da un poco de envidia, de bronca. Mira qué bien que le va. Pero ser empático es ponerse en el lugar del otro, tanto cuando sufre como cuando está alegre. Y la otra actitud que veo en Cristo, o la tercera actitud que veo en Cristo y que debemos tener la misma actitud, obediencia. Pablo dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue sencillo, ¿eh? Ser obediente a Cristo no le fue fácil. ¿Te acordás en el huerto de Getsemaní? ¿Qué le dijo al Padre mientras estaba orando? Padre, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que venía. No es que, sí, porque era Jesús, todo le iba bien, sí, vamos para adelante. Él estuvo en el huerto y ser obediente le costó. Así que cuando a vos te cueste ser obediente, y ahora vamos a leer un poco más, decir, a Cristo también le costó. A Jesús también le costó. Pero si Él pudo ser obediente, yo también puedo ser obediente, aunque cueste. Entonces, la actitud de Jesús, humildad, empatía y obediencia. Si te llevas estas 3 cosas hoy, suficiente. Pero vamos a ver muchas más. Pero acordate, esta misma actitud que tuvo Jesús, humildad, empatía y obediencia. Cuando la vida es fácil, podemos deslizarnos y caer en el descuido. El ejemplo más claro de esto en una sociedad es la Europa post-cristiana. Vos sabés que se conoce lo que está viviendo Europa en este tiempo, es el post-cristianismo. Durante el siglo XVIII, siglo XIX, principios del siglo XX, Europa fue exportadora de misioneros. Los grandes avivamientos vinieron de Europa. Escocia, Inglaterra, la traducción que tenemos, que más usamos nosotros, la Reina Valera, traducido por 2 hermanos españoles que estuvieron haciendo la traducción de la Biblia. Hoy en día, Europa está en lo que se llama viviendo el postcristianismo. ¿Por qué? Porque dicen, tenemos un estado de bienestar general, tenemos buena salud, tenemos buena educación, no hay persecución, tenemos una economía más o menos estable, aunque en este tiempo la economía mundial anda mal en todos lados, pero más o menos estable. Vos fíjate que aún pese a todo, muchos inmigrantes siguen yendo a Europa a buscar un mejor bienestar. Dice, ¿para qué necesitamos a Dios? Si la tecnología, la salud, la educación, las vacaciones, todo lo tenemos. ¿Para qué necesitamos a Dios? Muchas veces el estado de bienestar nos aleja de Dios y nos dice, ¿para qué necesitamos al Señor? Pero el sufrimiento cambia nuestros valores y nuestras metas. El fuego de la prueba, que nos va a hablar Pedro un poco más adelante, es un horno que purifica el oro y permite que Dios elimine la escoria. La escoria es aquellas cosas que en los altos hornos está adelante. Si vos, arriba de todo, si vos viste alguna vez
cocinar en los altos hornos, el aluminio, el oro o diferentes tipos de metales, cuando los someten a altas temperaturas, lo que queda flotando por arriba es la escoria. Lo sacan, lo desechan y luego usan ese material fundido para diferentes cosas. Pero primero tiene que pasar por el fuego de la prueba. Dice Pedro que el sufrimiento también nos recuerda que la vida es corta. Leemos los otros versículos. Primera de Pedro 4, 2 y 3 dice: para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Damos por sentado la vida. Damos que la vida y la salud lo vamos a disfrutar siempre. Pero de un minuto a otro, la vida nos puede cambiar. Podemos tener un accidente doméstico y la vida nos cambia de un minuto para el otro. Podemos tener muchos sueños y muchos planes y de repente viene una enfermedad que nos trastoca la vida. Y nos damos cuenta que la vida es corta. A veces que tenemos el entendimiento tan cortito que desperdiciamos, como dice Pedro allí, el tiempo que resta corriendo atrás del mundo. Nosotros pensamos que esto es divertido, ¿no? Mucha gente, seguramente vos habrás escuchado más de un chiste. Yo tenía un primo que me decía: ¿a dónde querés que me vaya? ¿Al cielo o al infierno? Yo le decía: no, yo quiero que te vayas al cielo. No, pero si en el infierno hay orgías, borracheras, prostitutas, juego, alcohol, esto, yo me quiero ir al infierno. Y todos los amigos, ja, 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 qué gracioso. Pensamos que esto es divertido. Desenfreno, borracheras, orgías, parrandas, idolatrías abominables. Tal vez ¿cuánto puede durar? 45 minutos, 2 horas. Te vas a bailar a las 3 de la mañana y volvés a tu casa quebrado a las 10 de la mañana. 8 horas de diversión. Hay un caso muy emblemático en este tiempo, no sé si lo han escuchado, de una modelo brasilera que se ha tirado desde un 6º piso en Buenos Aires y lo acusan ahí a un empresario que le suministró drogas y los padres dicen: no, nuestra hija obviamente, nuestra hija nunca consumió drogas, y el otro dice sí y la otra dice no. La verdad que no quiero juzgar la vida personal de nadie, pero ¿cuánto pasaron en esa fiesta? ¿Cuánto habrán, entre comillas, disfrutado de eso? Vidas ahora y familias arruinadas. La de esta mujercita que murió, o esta niña que quise decir, no despectivamente lo de mujercita, ¿no? Esta niña que murió, 20 y pico de años, podría ser mi hija, murió tirada desde un 6º piso porque supuestamente fue una fiesta. Su vida destrozada. La vida de su familia en Brasil, de sus padres, destrozada. La vida del empresario que se quiso hacer el piola, 50 y pico de años, con chicas de 20 y pico. Su vida destrozada ahora. ¿Por pasar cuánto tiempo? 6 horas de fiesta. 10 horas de fiesta. Nosotros no nos damos cuenta cómo la vida puede cambiar y por un ratito de fiesta, de supuesta diversión, nuestra vida puede ser destruida en un instante para el otro. Lo que parece divertido, cuando vemos los resultados de este tipo de conducta, nos horrorizamos,
familias destruidas, vidas destruidas. ¿Por qué nos enfocamos en lo efímero y no miramos lo eterno? Yo te doy una receta. No sé si es muy espiritual que digamos, pero vos que sos más espiritual que yo, seguro la vas a saber aplicar mejor. Cuando viene la tentación a mi vida, pastor, vos sos tentado. Y soy tentado como cualquiera de ustedes. Cuando viene la tentación a mi vida, lo primero que me imagino es, ¿qué va a pasar en mi futuro? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mi ministerio? ¿Y sabes lo que hago? Cuando veo ese futuro, digo, no vale la pena. No vale la pena. Doy un paso para atrás. Las tentaciones en el momento pueden ser o pueden parecer maravillosas. Pero cuando nos damos las consecuencias, no solamente eternas, sino en este mismo tiempo y tal vez a los pocos días de haberlo cometido, decimos, no vale la pena. Yo te animo a que puedas darte cuenta de que no vale la pena. Y viene hablando el apóstol Pedro ahí en el versículo 4, dice que a ellos, con los que compartían todas estas cosas, les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Los que antes se decían tus amigos, ahora cuando vos les decís, mira, ahora tengo a Cristo en mi corazón, tengo algo mejor, tengo algo que es duradero, tengo algo que es eterno, algo que no es efímero, algo que no se termina de un minuto para otro, sino que algo que va para la eternidad. ¿Qué pasa? Se empiezan a burlar, te empiezan a insultar, te empiezan a dejar de lado, porque ya no les parece extraño, o les parece extraño que ya no hagan, o que ya no hagas lo mismo que ellos hacían. Pero ellos van a tener que dar cuentas a Dios. Quiero leerte cómo será este de dar cuentas a Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 12. Dice allí el autor de Apocalipsis, vi un gran trono blanco y alguien estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Es interesante, no vamos a entrar en este tema hoy. Es un tema tal vez para los que les interese, vamos a hacer un estudio bíblico más profundo. Pero va a haber dos tipos de juzgamiento. Uno, el tribunal de Cristo, donde vamos a estar los cristianos. Allí en el tribunal de Cristo todos vamos a pasar, todos los que somos creyentes también vamos a ser juzgados en este tribunal de Cristo, pero allí vamos a ser salvos, dice la palabra y el apóstol Pablo, como por fuego, porque hemos construido nuestras obras sobre el fundamento que es Cristo. Dice, algunos construyeron heno, hojarasca, madera, otros oro, piedra preciosa, y el fuego va a probar todo. Y el que construyó en madera, ¿qué va a pasar? Va a perder todo, pero va a estar el fundamento. Vamos a entrar medio con olor a humo, pero vamos a entrar al cielo. Pero ante el gran trono blanco no va a haber cristianos. Fíjense que acá no habla ni de Cristo ni del fundamento que es Cristo. Dice que van a ser abiertos los libros y va a ser abierto el libro de la vida. Y su nombre no va a estar allí. Y fueron juzgados. Y los que no están en el libro de la vida van a ir a parar a la muerte segunda. Ahí va a ser la tristeza, el lloro y el crujir de dientes. Si vos tenés la oportunidad de escuchar el Evangelio, que alguien te habló de Cristo, y lo rechazaste, y partiste y moriste, vas a ser juzgado
ante el gran trono blanco. Lamentablemente allí no va a haber una segunda oportunidad. Y vas a decir, ¿por qué habré desperdiciado mi vida, corta o larga, en todas estas cosas, en vez de haber escuchado lo que la palabra de Dios me decía? Versículo 6 de Primera de Pedro 4:6. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Otro versículo que puede parecer, ¿cómo? ¿No era que Cristo no le había predicado a los muertos? Lo podemos parafrasear de la siguiente manera. Hay personas muertas físicamente ahora, pero vivas con Dios en el espíritu, con que fueron juzgadas por el mundo. Pero oyeron el evangelio antes de morir y creyeron. Sufrieron y murieron debido a su fe, pero están vivos con Dios. La paráfrasis es, en realidad, ahora están muertos, pero les fue predicado a estos que ahora murieron, les fue predicado, pero creyeron mientras estaban vivos. ¿Se entiende? No es que se les predica a los muertos. Que quede claro, vuelve Pedro a decirnos, no hay una segunda oportunidad para los muertos. Muchos creen y dicen, bueno, vamos a hacer algo por los que murieron. Vamos a hacerle una misa, dicen los católicos. Vamos a bautizarnos por los muertos, dicen los mormones. A ver si los podemos sacar del infierno. No. Lamentablemente, eso no existe. Mientras estemos vivos tenemos la oportunidad de escuchar el evangelio, de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, de recibirlo y que realmente algo suceda en nuestras vidas. Después de muertos, lamentablemente, solamente nos queda o ir ante el tribunal de Cristo o ir ante el gran trono blanco. Yo quiero ir al tribunal de Cristo. Yo no quiero estar ante el gran trono blanco. ¿Cómo zafo del gran trono blanco? Teniendo a Cristo en el corazón. Y ahí Cristo va a ser tu abogado. Y vos no vas a dar cuentas de tus obras, sino que vas a decir, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Bien, el sufrimiento también unifica a la iglesia. Versículo 7 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Prepárense porque ya se viene el fin. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pedro vuelve a repetir, sean sobrios. Y nos recuerda que Cristo viene pronto. ¿Cuándo? Pronto. Esta noche puede ser. Mañana puede ser. Dentro de 500 años puede ser. ¿Cuándo viene? Pronto. ¿Cómo tenemos que estar? Sobrios y preparados. Es interesante porque allí dice que al orar debemos mantenernos sobrios. Está de moda ahora que aquello que se llama los estados alterados de conciencia. ¿Lo has escuchado alguna vez? Esto de los estados alterados de conciencia. Gente que consume algún tipo de sustancia, mastica algún tipo de hongo, toma algún tipo de droga y tiene visiones místicas. Y dice que para poder conectarse con Dios necesita consumir este tipo de sustancias. Es interesante que la Biblia nos enseña que realmente para poder tener una buena comunión con Dios
Y orar bien, ¿cómo tenemos que estar? Sobrios, con la mente despejada. No necesitamos alterar nuestra conciencia. Para orar bien tenemos que estar sobrios. Una parte de la oración es también con nuestro entendimiento y con nuestra mente. Poder escuchar a Dios con claridad. También debemos amarnos profundamente. El amor dice que cubre multitud de pecados. No quiere decir que podemos hacer cualquier cosa. Bueno, hagamos cualquier cosa. Total, el amor cubre multitud de pecados. Sino quiere decir que cuando alguien viene con un arrepentimiento genuino y verdadero, lo debemos recibir y perdonar en amor. Cuidado, porque a veces pasa como los delincuentes que son agarrados hizo facto y luego van al tribunal o van ante el juez o ante la policía y lloran, no, estoy arrepentido. Sí, pero ya habían robado 20 carteras, 50 casas, 60 celulares. El arrepentimiento verdadero es cuando robaste la primera cartera y sentiste remordimiento y dijiste, vas y te entregás. Hice esto sin que nadie te descubra. Cuando te descubren mandándote una macana, obviamente es fácil arrepentirse y llorar. No, nunca más lo voy a hacer. Y porque te descubrieron. El verdadero arrepentimiento y el que busca al Señor es el del corazón. Antes de que suceda cualquiera de estas cosas, venir delante del Señor y decir, acá estoy, pequé, me equivoqué. ¿Y qué tenemos que hacer? Recibirlo con amor. Porque ¿qué hace el amor? Cubre multitud de pecados. Es maravilloso esto. Porque esto es recíproco, ¿eh? Esto es un ida y vuelta. Cuando vos te equivocás, te abrazan y el amor cubre multitud de pecados. Cuando el otro se equivoca, lo abrazás y ¿qué hace el amor? Cubre multitud de pecados. Y esto nos mantiene en una iglesia sana. Pedro también nos impulsa a abrir nuestros hogares, a ser hospedadores, a poder recibir a otros. Tengas mucho o tengas poco. Tengas muchas comodidades o pocas comodidades. Pero poder hospedar también a otros. La hospitalidad cristiana es una bendición que se está perdiendo. Tenemos que restaurarla. Tenemos que reavivar. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando había algún cristiano que venía de paso por la ciudad, decía, ¿habrá algún hermano que lo pueda dar? Sí, se puede quedar en mi casa. Hoy le decís, sí, mira, acá en la esquina conozco un hotel baratito, está bueno. Yo, si querés, lo llevo. De la terminal al hotel, yo lo llevo. Está difícil encontrar gente que pueda abrir su hogar para hospedar a otros cristianos. Es algo que tenemos que recuperar. Por último, debemos servir al Señor a pesar de la persecución. Pedro está hablando en un contexto de persecución y dice que debemos ministrarnos unos a otros según los dones espirituales como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ese es el título del mensaje de hoy. Administradores de la gracia de Dios. Nosotros administramos la gracia de Dios. Dios nos ha dado dones espirituales. Cada uno tiene dones espirituales. Te pregunto, ¿sabes cuál es tu don espiritual? ¿Sabes para qué Dios te capacitó? Si estás en el cuerpo de Cristo, si sos un hijo de Dios, mínimo Dios te ha dado un don espiritual para que ministres a otros. Y acá Pedro no se mete mucho en los dones espirituales, nombra dos. Dice, el que hable como si Dios hablara a través de él. Y por ahí es el don que más se ve. Ustedes me ven todos los domingos acá parado, predicando. Salimos allá por YouTube, por Facebook. Saludos a todos los que están en casa. ¿Se suscribieron ya al canal de YouTube? Hágalo. Si no lo hicieron, hágalo. Compartan. Es una forma de compartir la palabra de Dios. Estamos queriendo mejorar algunas cosas allí en la multimedia.
Y todo el mundo lo ve. Y Pedro después habla también el que sirve. El que sirve. Y a veces pensamos que la iglesia es como una empresa. Estoy viendo, no sé. Gustavo, ¿cómo entraste vos a trabajar en el correo? ¿Cuál fue tu primer trabajo en el correo? Limpiar. ¿Y ahora qué sos, Gustavo? Y ahora Gustavo es supervisor. Y a veces pensamos que la iglesia es como si fuera una empresa. Primero tengo que limpiar, tengo que barrer, limpio los baños, limpio la cocina, barro la vereda, limpio el templo. Después me van a ascender y voy a ser maestro de niños. No, después voy a prepararle el té a los niños. Ya dejo de barrer y ahora ya preparo el té. Después me ascienden y ahora voy a ser maestro de niños. Después me ascienden, voy a ser maestro de adolescentes. Después me ascienden, voy a ser maestro de adultos. Después me ascienden, voy a llegar a ser pastor de jóvenes. Después me ascienden y voy a llegar a ser pastor principal de la iglesia. Error. La iglesia no es una empresa. Si Dios te dio el don de servicio, tal vez toda tu vida vas a estar sirviendo y ministrando ese don a otros en el servicio. Nadie ve quién limpia, nadie ve quién barre, nadie ve quién prende las estufas, nadie ve quién prende el aire acondicionado, nadie ve. Llegaste y encontraste la vereda barrida. ¿Quién barrió la vereda? ¿Quién fue? ¿El viento? No, el viento nos llena más hojas. Alguien que tiene el don de servicio. Wow. Pero vos decís, me gustaría ser como Dani. Mira a Dani ahí como toca el teclado y canta y le dice a los músicos, do, re, ahora, más fuerte. Pedrito, estás desafinando. Dale, Alex, toca mejor. ¡Wow! ¿No? Todos dicen, wow, me gustaría ser como Dani. Gloria a Dios por los dones que Dios le dio a nuestros músicos, a los que dirigen, a los que enseñan. Pero Dios tal vez te dio otros dones. Y Pedro dice, sea el don que Dios te haya dado, administralo como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué forma tiene la gracia de Dios? Muchas formas, multiforma. Tiene una gran variedad de formas. Y nosotros tenemos que administrar esos dones que Dios nos ha dado a otros. Necesitamos más líderes de grupo de vida. Necesitamos más maestros de niños. Necesitamos varones que se comprometan a enseñarle la palabra de Dios a nuestros niños. Necesitamos más gente que esté dispuesta a enseñar la palabra. ¿Vas a salir en las cámaras? ¿Vas a salir en las redes sociales? Probablemente no. Pero somos administradores de la multiforme gracia de Dios para que la gloria sea de Dios y que su nombre sea alabado. También el sufrimiento glorifica al Señor. Tenemos que esperar las pruebas. Primera de Pedro 4:12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Nos agarró desprevenidos. Que no te agarre desprevenido. Las pruebas no son extrañas en la vida cristiana, debemos esperarlas. Las pruebas son parte de la voluntad de Dios. Son las herramientas que Dios usa para perfeccionar a los santos, para perfeccionarnos a nosotros. No es algo insólito. Versículo 13. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. El sufrimiento que soportamos ahora no es sino la introducción de la gloria que vamos a vivir. Lo que soportamos ahora por ser cristianos, por predicar el evangelio, si se burlan de vos, si te hacen bullying, si te dejan de costado por predicar el evangelio,
Si tus amigos ya no se quieren juntar a vos porque dice, ahí viene este loco que otra vez va a querer que oremos antes de que comamos el asado. No, mejor no lo invitemos más. Con este no se puede contar ningún chiste. No, ya no se puede hablar más de ciertos temas. No, este es cierto que no está en la mordida, ya no le podemos ofrecer más que sea un coimero, que sea un corrupto. Lo dejamos de lado. Te persiguen. Tú tienes que decir gloria a Dios, porque el Espíritu de Cristo está sobre tu vida y estás comenzando a dar frutos y haciendo cosas maravillosas. Que ninguno, versículo 15, que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Estaba pensando, te digo que con esto estaba luchando, pero parece que para Pedro y para la iglesia, ¿te acordás? Que no le estaba escribiendo solamente a una iglesita. ¿Te acordás que le estaba escribiendo a toda una región allí del Asia Menor? Parece que el sufrimiento era un tema cotidiano, porque le dedica 2 capítulos, capítulo 3 y capítulo 4, al tema del sufrimiento. A veces queremos, no, pastor, no prediques del sufrimiento, porque la gente no quiere escuchar acerca del sufrimiento. La gente quiere escuchar otra cosa. Pero parece que Pedro dice, hablemos del sufrimiento, porque las pruebas van a venir. Porque la persecución va a venir. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados. No te avergüences, sino que tenés que alabar a Dios y tenés que darle gloria a Dios. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Si nosotros, como decíamos, vamos a entrar medio chamuscado, medio con olor a humo, nos vamos a salvar raspando porque nuestras obras van a ser juzgadas por el fuego. Imagínate aquel que ni siquiera tiene a Cristo en el corazón, que ni siquiera quiere acercarse a Dios, que ni siquiera intenta conocer un poco más de Dios. ¿Cuál va a ser su fin? Y por último, versículo 19. Así pues, los que sufren, y esto es lo que yo te decía, yo subrayé lo que sigue allí, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Pedro se lo dijo a las iglesias del primer siglo. Los que sufren según la voluntad de Dios. El domingo pasado terminamos la semana de oración por la iglesia perseguida. La iglesia está creciendo. La iglesia está siendo fortalecida. ¿Cuánto más nosotros, si por voluntad de Dios en algún momento nos toca sufrir y ser perseguidos? Seguramente también la iglesia va a ser purificada, porque ahí verdaderamente se va a ver quiénes son los que están comprometidos de verdad con el Señor. Tal vez tengan que buscar otro pastor. No, espero que no. Espero que el Señor me halle fiel. Tal vez algunos de nosotros tengan que ir a la cárcel por ser cristiano. Tal vez alguno de nosotros pierda sus trabajos por ser cristianos. Tal vez alguno de nosotros pierda posesiones por ser cristiano. Los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y rebélense, empiecen a tirar piedras, empiecen a hacer bombas molotov, barricadas, que dice, y sigan practicando el bien. Difícil. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que nos enseñe,
que nos dé fortaleza, aún para seguir practicando el bien cuando perdemos la fe en la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios no pierde la fe en la humanidad. Sigue creyendo en nosotros. Sigue dándonos nuevas oportunidades. Aun cuando nosotros perdemos la fe en la humanidad, Dios sigue dándonos nuevas oportunidades. Perdemos la fe en los políticos, en los jueces, en la policía, en las instituciones, en las escuelas, en la iglesia. Pero dice, sigan practicando el bien. Estamos viviendo, ayer tuvimos una conferencia sobre suicidio adolescente y sanidad mental. Cómo prevenir. Y nos enseñaban y nos decían, hay que tener cuidado, hay que ver lo que está viviendo el otro, no hay que cargarle demasiadas cosas. Pero yo por un lado también pensaba, estamos viviendo una sociedad o una generación que es de cristal, que cuando les decís las cosas como son, rápidamente se ofenden, se enojan. Preguntale al que está al lado tuyo, ¿sos de la generación de cristal? ¿Qué pasó ahí? ¿O te la bancás? Fíjate que vamos a sufrir. No sé cómo, no sé en qué grado, no sé si vamos a llegar a ir presos, pero vamos a sufrir por el hecho de ser cristianos. Si sos de la generación de cristal, rápidamente te vas a quebrar. Dios no nos quiere hacer de cristal. Dios dice que nuestra fe es más refinada que el oro puro. Dios quiere hacernos de oro. ¿Y cómo es probado el oro? Por el fuego. Por favor, nunca más repitas. Y si vos me escuchás a mí, que me puede pasar, decirle, pastor, no lo digas nunca más. ¿Por qué me pasa esto a mí? No lo repitamos nunca más. ¿Por qué me pasa, Señor, si yo estoy intentando de hacer las cosas bien? Vos ves que hace 2 domingos que vengo al culto todos los domingos. Hace 2 semanas que vení, pero no importa. Yo voy al grupo de vida. ¿Estás yendo al grupo de vida? ¿Sí? Bien. Bien. No digas nunca más, pero yo voy al grupo de vida. Yo leo los devocionales del pastor Armando que manda todos los días. ¿Estás leyendo los devocionales que el pastor Armando... Sabemos, nosotros tenemos el WhatsApp nos dice quién lo lee y quién no lo lee. No lo dice. Yo leo el devocional del pastor Armando, me río con las cosas que él escribe y me hace reflexionar. Pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué te pasa? Porque sos un hijo de Dios, porque sos una hija de Dios. Porque el fuego de la prueba va a venir para probar tu fe, para refinarla, para hacerla más perfecta que el oro puro. No repitas nunca más, ¿por qué me pasa esto a mí? Podemos estar seguros de que Dios nos va a guardar y nos va a librar. ¿Cómo es la canción que cantábamos de la fe? Me encantó la canción de la fe. Mi fe viva está. Si tu fe está viva hoy, no te preguntes nunca más, ¿por qué me pasa esto a mí? Nos va a pasar. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar firmes. Con esto ya termino. Los cristianos vamos a atravesar el fuego de la prueba antes de que Cristo vuelva. La situación mundial no va a mejorar. Olvídate. En la década del 20, en la década de 1910 se pensaba que esta era la generación industrial, venía la revolución industrial, que todo iba a mejorar, que en el año 2000 iba a haber autos voladores, que la gente iba a vivir sin trabajar, que todos los problemas, la ciencia y la tecnología iban a solucionar todos los problemas, que la industria iba a solucionar todo, y nos damos cuenta que cada vez estamos peor.
la situación mundial no va a mejorar, las actitudes hacia los cristianos no va a mejorar, el mundo siempre aborreció el nombre de Cristo y aborreció a aquellos que seguimos a Cristo y esto no va a mejorar. Si hacemos pacto con el mundo, seguramente, momentáneamente vamos a zafar, momentáneamente la vamos a pasar un poquito mejor. Pero ¿cómo vamos a pasar la eternidad? Lo que tenés que pensar es cuál va a ser tu condición eterna. Sé que este mensaje no se escucha habitualmente. Sé que este mensaje es difícil de masticar y de digerir. Pero Dios nos está hablando. Dios nos está preparando para saber que también el fuego de la prueba que vamos a pasar no nos pasa solamente a nosotros, sino que cristianos alrededor de todo el mundo lo están pasando. Dios nos está preparando y nos está diciendo, no tengas miedo, no dudes, no te desanimes, fortalecete en el Señor, fortalecete en el poder de su gracia. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a orar al Señor. Te voy a invitar a que cierres tus ojos por un instante. Tal vez te estás preguntando, Señor, ¿por qué a mí? Pero hoy el Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo sobre tu vida. Quiere llenarte de fe. Quiere llenarte de esperanza. Quiere llenarte de valentía. Quiere llenarte de su gloria. Para que puedas enfrentar la prueba. Tal vez son pruebas personales. Una enfermedad, un dolor, una tristeza, una angustia. Pero también para que puedas enfrentar el fuego de la prueba que va a venir y que nos va a afectar a todos en general. Deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Si hay dudas en tu corazón, decirle, Señor, mira, tengo estas dudas. Dudas que aquejan mi corazón, mi mente, en que no me dejan dormir, que me atormentan. Voy y vengo. Sé sincero con el Señor en esta mañana. Deja que el Espíritu Santo haga nuevas todas las cosas. No tengas miedo ni vergüenza de presentarte tal cual sos ante Dios. Decirle, Señor, mírame. Mis inseguridades, mis debilidades, mis fracasos, mis dudas, aquí las traigo delante tuyo. Para que hagas nuevas todas las cosas. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Te confesamos, Señor, que a veces las dudas nos invaden. Los miedos nos invaden. Las inseguridades nos invaden. Pero aquí venimos delante tuyo. Para ser fortalecidos en el poder de tu gracia. Para ser restaurados, renovados. Para que tu gloria se manifieste en medio nuestro. Ayúdanos, Señor. No sabemos en qué momento va a venir la persecución. No sabemos en qué momento van a venir las pruebas. No sabemos en qué momento va a venir el sufrimiento. Pero queremos estar firmes, fuertemente agarrados de tu mano, para que cuando eso suceda podamos ser una iglesia victoriosa, luz en medio de las tinieblas, sal, Señor, que da sabor a este mundo, trayendo victoria en medio de la derrota, manteniéndonos firmes, tomados de tu mano. Ayúdanos, haz de esta tu iglesia una iglesia llena de tu Espíritu Santo, que ante las pruebas, ante la persecución, su fe esté intacta, su fe esté viva, su fe la sostenga día y noche. Señor, danos de tu gloria, danos de tu poder. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.